Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. Sí, esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que, en esta ocasión, tiene la característica de Había una vez. Sí, ¿se acuerdan? Cuando éramos pequeñitos, así comenzaban las historias que nos contaban. Había una vez un muñequito de madera, había una vez una niña con una capuchita de color rojo, había una mujer que había quedado dormida en un castillo, había 7 enanitos en un bosque y muchas cosas más. Y a través de estas historias nosotros fuimos aprendiendo no solamente nombres extraños como Hansel y Gretel, también escuchamos lugares fantásticos, quizás con hadas, duendes o dragones, pero en todas las historias siempre había algo que nos ayudaba a ser mejores personas, a entender sobre todo que la lucha por el bien debe de ser siempre una constante en nuestra vida y también la lucha contra el mal. Y claro, cuando llega a mi mente la imagen de un luchador, de un príncipe, de algún guerrero, pues la verdad que no me lo imagino totalmente flaquito, sin fuerzas, mal comido, mal dormido, ¿no? En general, incluso cuando las historias se convierten en dibujos animados o en películas, aquella persona que va a luchar, ¿qué tuvo que hacer antes? Fortalecerse. Y fortalecerse no es fácil. El que va al gimnasio por primera vez quiere levantar una pesa de 100 kilos, no puede. Con toda humildad, tendrá que empezar a levantar barras de 10 kilos, 15 kilos, y poco a poco, con constancia, con disciplina, va a lograr levantar pesos cada vez mayores. Todas las historias en general nos enseñan a luchar, a esforzarnos, a no darnos por vencidos y a entender que nosotros somos como una escultura que nos vamos haciendo a nosotros mismos. Si alguien toma el cincel del esfuerzo, de la disciplina, del conocimiento, de los valores y se va cincelando poco a poco, va a lograr una escultura de sí mismo, una escultura maravillosa. Pero si no lo hace, simplemente el tiempo, el paso de los años no logran que una persona sea mejor. Y en ocasiones, precisamente por pereza, por no quitar aquellas cosas que estorban en nuestra vida, lamentablemente no solamente no somos felices, sino que también impedimos que los demás sean felices. Nuestro primer cuento de hoy tiene que ver con algunas cosas que quizás no tienen un peso físico, pero que de una o de otra manera nos hacen sentirnos cansados en la vida. Porque no todos son pesos físicos. Por ejemplo, ¿cuánto pesa la tristeza por un hijo que ha fallecido? ¿O cuánto pesa la tristeza por haberse quedado sin trabajo? ¿O por haber cometido un error grave? Evidentemente que cuando tenemos una pérdida, tenemos incluso en nuestro cuerpo un cambio. Los hombros se doblan hacia abajo, se encorva uno, hasta los ojos parecen tener una actitud totalmente distinta cuando están tristes, las comisuras de los labios de la boca se van hacia abajo, parece todo peso hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En general la gente deprimida, triste, que no tiene ilusión de vivir, tiene estos pesos, pero hay otros pesos que también tienen que ver con lo que cargamos todos los días y precisamente este primer cuento tiene que ver con ello. Autor desconocido. Nombre, perdón. El tema del día era resentimientos. Y el maestro nos había pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. Ya en clase, elegimos una papa por cada persona por la que guardábamos resentimientos. Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Como te puedes imaginar, algunas bolsas eran realmente pesadas.
El ejercicio consistía en que durante toda una semana lleváramos con nosotros, a donde fuéramos, esa bolsa de papas. Naturalmente, las papas se iban deteriorando con el tiempo. El fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario y cómo, mientras ponía mi atención en ella para no olvidarla en ningún lado, desatendía tareas que eran más importantes para mí. Pues bien, todos tenemos papas pudriéndose en nuestra mochila. Este ejercicio fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantenerme en el dolor, la rabia y la negatividad. Me di cuenta que cuando agrandaba los malos entendidos o las promesas no cumplidas, me llenaba de resentimiento, aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Perdonar y dejarlas ir me llenó de paz y calma, alimentando mi espíritu de poder personal. Reconoce que no sabes toda la historia. Una de las cosas que puede ayudarte a perdonar es reconocer tu propia ignorancia. Y este cuento viene acompañado de una pequeña reflexión de Mahatma Gandhi. Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Creo que este cuento, que de alguna manera sintetiza otras versiones, nos ayuda a entender que si pensamos que cada resentimiento que tenemos con alguna persona fuera una sandía, una gran calabaza, y le pusiéramos el nombre de la persona y lo tuviéramos que cargar todo el día con nosotros, irnos a dormir y acostarnos con él, y al día siguiente volvernos a levantar y cargarlo, estaríamos entendiendo que de nada sirve absolutamente tener estos resentimientos. Yo te preguntaría a ti, ¿de qué te sirve estar cargando ese mal sentimiento, ese resentimiento, ese recuerdo de un pasado que ya no existe? Absolutamente de nada. Fíjense que a propósito de este cuento, llega a mi mente una charla constante con una persona que me visita en la parroquia. Me dice: «Padre, ¿puedo platicar con usted?» «Con gusto». A mí me interesa escuchar a las personas porque a veces necesitan desahogarse, a veces piden un consejo, a veces piden ayuda espiritual o simplemente conversar. Pues bien, esta persona ya bastante mayor de edad comienza generalmente su plática hablando de cosas maravillosas porque es una maestra de otro país que ha viajado por todo el mundo, ha dado clases, ha recorrido muchos lugares, pero de repente esta primera parte tan interesante que es hablar de ella, fíjate, hablar de ella, cambia drásticamente para empezar a hablar de otras personas que le han hecho daño. Fíjese que fulanito me ignoró, fíjese que fulanita me hizo esto, fíjese que tal persona me respondió en una forma desagradecida, quién sabe qué. Y todo el resto de la plática se va en esta situación. Claro, yo con mucha paciencia le escucho. Sin embargo, en algún momento le dije: «Oiga, ¿quiere que hablemos de usted? ¿O quiere que hablemos de personas que ni siquiera están aquí? ¿Quiere que usted y yo le dediquemos tiempo a usted? ¿O quiere que usted y yo le dediquemos tiempo, energía, atención a esas personas que dice usted que le han hecho daño? Yo creo que usted está actuando mal. Usted ha decidido, por lo que veo desde hace mucho tiempo, dedicar su energía, su tiempo a estas personas que le han hecho daño, a estas personas que la han ignorado, a estas personas que se han convertido en un obstáculo en su vida, en lugar de poner la atención en las cosas positivas que ha vivido. Yo puedo seguirla escuchando, pero me parece terriblemente mal que usted ponga su atención en lo que no debería poner». Y le puse un ejemplo. Imagínese que vamos caminando por un campo
Y ahí en el campo hay flores hermosas, están las abejas, están unos árboles con un gran follaje, mariposas, un arco iris, pero también allí en el camino está, discúlpeme, un pedazo de estiércol. Y usted decide poner la atención en ese pedazo de estiércol e incluso hasta pisarlo y embarrarse los zapatos. A mí no me parece que sea lo más correcto. Sin embargo, usted tiene la decisión. ¿En qué quiere poner la atención? ¿Quiere cargar las cosas negativas como este cuento? ¿O bien quiere liberarse de lo malo y poner la atención en lo bueno? Pero, retomando la idea del cuento anterior y la charla con esta persona que me visita en algunas ocasiones, yo los invito a que se den cuenta de lo siguiente. En esta charla también hice que mi visitante hiciera lo siguiente. Le dije, por favor, ponga su atención en su dedo índice de la mano derecha. Así lo hizo. Fíjese perfectamente cómo tiene la uña, pero perfectamente bien. Ahora gire su dedo y vea cómo tiene las huellas digitales. Ahora mueva ese mismo dedo, vea, muévalo, gírelo, y después de esto, que lo hizo con mucha atención, siguiendo todas las instrucciones, le dije, mire, ahora recorra con su vista toda esta habitación en la que nos encontramos. Vea los sillones, los cuadros, las lámparas, los libros, el reloj de péndulo, etc. ¿Qué es lo que yo hice con usted? Hice que pusiera la atención únicamente en su dedo. Y al poner la atención en su dedo, usted descuidó, o mejor dicho, no puso atención en todas las otras cosas que existen en este cuarto. Pues bien, lo que yo hice con su atención, usted lo puede hacer también con usted misma. Usted decide qué es lo que quiere ver, en qué quiere poner su atención, a qué quiere dedicar su tiempo. A esto se le llama psicología cuántica. Y esto permite que las personas tengan la elección cada día de decidir, a ver, por ejemplo, me levanto y puedo poner mi atención en todas las cosas negativas que escucho en las noticias, en los problemas que tengo, en esta pequeña enfermedad que me acompaña, o bien puedo poner mi atención en todas las oportunidades, porque simplemente estar vivo ya es una oportunidad, en todas las bendiciones que tengo, no en lo que me falta, sino en lo que tengo, en que si bien tengo una enfermedad, las otras partes del cuerpo están muy bien, o que tengo medicamentos, o que estoy siguiendo un tratamiento. Y de acuerdo en qué pongamos atención, vamos a tener consecuencias. Si yo me fijo únicamente en lo negativo, en las limitaciones, en los problemas, pues yo creo que voy a ser una persona pesimista, porque estoy poniendo la atención en mis obscuridades. En cambio, si yo pongo mi atención sin olvidar los problemas, sin menospreciarlos, pero si pongo más atención en mis fortalezas, en lo positivo, seré una persona optimista. Bien, con esta reflexión y regresando al cuento, yo los invitaría a ustedes a que piensen a qué le están dedicando tiempo, a qué le están dedicando energía que no vale la pena. ¿Para qué estar pensando en aquellas personas, en aquellas situaciones que son dañinas para nosotros, cuando podemos pensar más bien en aquellas personas, situaciones y oportunidades que nos pueden hacer la vida mucho mejor? Vamos con el siguiente cuento del día de hoy, y es un cuento anónimo también de la India. Se llama Lealtad. Un rebelde había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella. Por lo tanto, hizo al rey la petición de que le permitiese partir unos días para visitar a su madre. El monarca solo puso una condición: que un rehén ocupara su lugar mientras permanecía ausente, y que en el supuesto caso de que no regresara, fuera ejecutado por él. El rebelde recurrió a su mejor amigo
y le pidió que ocupara su puesto. El rey dio un plazo de 7 días para que el rehén fuera ejecutado si en ese tiempo no regresaba el condenado. Pasaron los días. Al 6º día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y estos respondieron: «Oh Majestad, está verdaderamente tranquilo. Ni por un momento ha dudado de que su amigo volverá». El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del 6º día. La tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada, el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión le dijo: «Ha cenado abundantemente, ha cantado y está extraordinariamente sereno. Él no duda de que su amigo volverá». «Pobre infeliz», exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido hasta el patíbulo. Estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la cuerda al cuello, pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución, se escucharon los cascos de un caballo. El rebelde había regresado justo a tiempo. El rey, emocionado, concedió la libertad a ambos hombres. La reflexión de este cuento es que la amistad sin lealtad es como un baile sin música. ¿Y qué entendemos nosotros como lealtad? El cumplir los compromisos, los pactos. ¿Por qué este hombre fue capaz de ofrecerse como rehén cuando el amigo iba a visitar a su madre? Porque entendía perfectamente que su amigo no le iba a fallar. Por esta razón no se le fue el hambre, por esta razón nunca estuvo preocupado. La lealtad significa no fallarle a quien está confiando en ti. Y la pregunta de aquí sería: ¿cuánta gente confía en que vamos a ser leales y no siempre lo hacemos? Y podemos trasladar esto no solamente a los amigos, sino a la pareja, especialmente a quienes se han casado. Ellos se tomaron en un momento de la mano y dijeron: «Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso». Qué fácil es ser fiel, qué fácil es ser leales en lo fácil, cuando todo está bien, pero qué difícil es mantener la lealtad cuando hay problemas. Dice la Sagrada Escritura que cuando uno ha encontrado a un amigo, ha encontrado un tesoro, y el tesoro incluye precisamente el don de la lealtad. Nosotros que somos creyentes, sabemos que tenemos un amigo que nunca nos va a fallar. Ese amigo se llama Dios. Él siempre dice: «Yo estoy contigo». En la Sagrada Escritura dice: «Jamás te dejaré». Si tú como hijo pródigo te vas y te largas, yo estaré contigo, y aunque regreses oliendo a estiércol, a comida de los cerdos, con una apariencia de lo peor, yo te abrazaré, porque yo soy un Dios leal. Pero la pregunta: ¿y nosotros cómo somos con este Dios que ha sido capaz de entregarnos a su Hijo? No siempre respondemos al amor que recibimos con el mismo amor. Y en este momento, mientras nos vamos preparando para la siguiente lectura, yo te invitaría a que pensaras en aquellas personas y dieras gracias por ellas, porque han sido leales a ti, porque no te han fallado y porque puedes seguir confiando en ellas en todo momento. Y para que tú también hagas el propósito de hacer lo mismo. Y por supuesto, en la lealtad tenemos que tomar en cuenta a nuestros propios padres.
porque ellos nunca nos fallan. Vamos con nuestro siguiente cuento, que tiene que ver ahora con el tema de la bondad. Pero, como ya se acerca el corte, solamente te comparto estas palabras de Sigmund Freud. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Bueno, ¿quién dice esto? El maestro del psicoanálisis, un gran conocedor de la psicología humana, y seguramente él sabía que la bondad puede ser una de las mejores medicinas para calmar el espíritu. El siguiente cuento es de autor desconocido y se llama No sabía cómo educar hasta que te conocí. Su nombre era la señora Thompson. Mientras estuvo al frente de su clase de 5º grado, el primer día de clase lo iniciaba diciendo a los niños una mentira. Como la mayor parte de los profesores, ella miraba a sus alumnos y les decía que a todos los quería por igual. Pero eso no era posible porque ahí en la primera fila, aletargado sobre su asiento, estaba un niño llamado Teddy. La señora Thompson había observado a Teddy desde el año anterior y había notado que él no jugaba muy bien con otros niños. Su ropa estaba muy descuidada y constantemente necesitaba darse un buen baño. Teddy comenzaba a ser un tanto desagradable. Llegó un momento en que la señora Thompson disfrutaba al marcar los trabajos de Teddy con un bolígrafo rojo, haciendo una gran X y colocando un cero muy llamativo en la parte superior de sus tareas. En la escuela donde la señora Thompson le enseñaba, le era requerido revisar el historial de cada niño, y ella dejó el expediente de Teddy para el final. Cuando examinó su expediente, se llevó una gran sorpresa. La profesora de 1er grado escribió: Teddy es un niño muy brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de una manera limpia y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo cerca. Su profesora de 2º grado escribió: Teddy es un excelente estudiante. Se lleva muy bien con sus compañeros, pero se nota preocupado porque su madre tiene una enfermedad incurable y el ambiente en su casa debe de ser muy difícil. La profesora de 3er grado escribió: su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Él trata de hacer su mejor esfuerzo, pero su padre no muestra mucho interés y el ambiente en su casa le afectará pronto si no se toman ciertas medidas. Su profesora de 4º grado escribió: Teddy se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones duerme en clase. Ahora, la señora Thompson se había dado cuenta del problema y estaba apenada con ella misma. Ella comenzó a sentirse peor cuando sus alumnos le llevaron sus regalos de Navidad envueltos con preciosos moños y papel brillante, excepto Teddy. Su regalo estaba mal envuelto y con un papel amarillento que él había tomado de una bolsa de papel. A la señora Thompson le dio pánico abrir aquel regalo en medio de los otros presentes. Algunos niños comenzaron a reír cuando ella encontró un viejo brazalete y un frasco de perfume con solo 1/4 de su contenido. Ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era el brazalete, mientras se lo probaba y se colocaba un poco del perfume en su muñeca. Teddy se quedó ese día al final de la clase el tiempo suficiente para decirle: Señora Thompson, el día de hoy usted huele como solía oler mi mamá. Después de que el niño se fue, ella lloró por lo menos 1 hora. Desde ese día, ella dejó de enseñarles a los niños aritmética, a leer y a escribir. En lugar de eso, comenzó a educar a los niños. La señora Thompson prestó atención especial a Teddy.
Conforme comenzó a trabajar con él, su cerebro empezó a revivir. Mientras más lo apoyaba, mejor respondía. Para el final del ciclo escolar, Teddy se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase, y a pesar de su mentira de que quería a todos sus alumnos por igual, Teddy se convirtió en uno de los consentidos de la maestra. Un año después, la señora Thompson encontró una nota debajo de su puerta. Era de Teddy, diciéndole que ella había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 6 años después, por las mismas fechas, recibió otra nota de Teddy. Ahora, escribía diciéndole que había terminado preparatoria siendo el tercero de su clase y que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 4 años después, recibió otra carta que decía que, a pesar de que en ocasiones las cosas fueron muy duras, se mantuvo en la escuela y pronto se graduaría con los más altos honores. Él le reiteró a la señora Thompson que seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida y su favorita. 4 años después, recibió otra carta. En esta ocasión, le explicaba que después de que concluyera su carrera, quería viajar un poco. La carta le explicaba que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita, pero ahora su nombre se había alargado un poco. La carta estaba firmada por el doctor Theodore F. Stoddard. La historia no termina aquí. Existe una carta más que leer. Teddy ahora decía que había conocido a una chica con la cual iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto hacía un par de años y le preguntaba a la señora Thompson si le gustaría ocupar en su boda el lugar que usualmente es reservado para la madre del novio. Por supuesto, la señora Thompson aceptó y adivinen. Ella llegó luciendo el viejo brazalete y se aseguró de ponerse el perfume que Teddy recordaba que usó su madre la última Navidad que pasaron juntos. Se dieron un gran abrazo y el doctor Stoddard le susurró al oído: «Gracias, maestra Thompson. Gracias por creer en mí. Muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que yo puedo hacer la diferencia». La señora Thompson, con lágrimas en los ojos, tomó aire y dijo: «Teddy, te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí que, si me esforzaba, podía hacer la diferencia. Yo no sabía cómo educar hasta que te conocí». Y la enseñanza de este cuento es que la bondad es un acto de amor tan profundo que transforma tanto al que la da como al que la recibe. Y en esta historia pudimos ver que esto es cierto. La bondad transformó tanto a aquel pequeño miedoso, aquel pequeño triste, inseguro, sin ánimo, como también transformó a una maestra que no sabía ver a los niños realmente como eran. Y a propósito de este cuento, yo quiero aprovechar este momento para decirte gracias. Y tú vas a decir, ¿por qué? Pues precisamente por esas pequeñas o grandes cosas que tú has hecho para ayudar a que alguien, por la bondad, pueda encontrar más alegría en su vida, entusiasmo, pueda levantarse de una caída o incluso corregir algo que había hecho equivocado. Porque solamente cuando existe la bondad, todo se puede transformar. Yo creo que la bondad es semejante a la lluvia. Cuando cae la lluvia, no hay nada que quede seco, que quede estéril. Todo empieza a florecer, todo empieza a reverdecer y el clima incluso cambia. Y cuando hay lluvia de bondad, en el mundo las cosas cambian. El problema es que actualmente encontramos más bien tormentas de egoísmo, donde la gente se cierra y al cerrarse no puede dar lo más valioso que tiene, ni su palabra, ni un comentario positivo, y mucho menos afecto. Ya en los cuentos anteriores hemos hablado de que el afecto, decir te quiero, es muy importante. Y si decirlo es importante, mucho más
mostrarlo. Porque esta maestra decía en su primera clase, los quiero a todos. Sí, lo decía porque era muy fácil. Qué fácil es decirle a alguien te quiero. Pero cuando esta maestra se convirtió de maestra en discípula, cuando aprendió de aquel pequeñito. Y en aquel momento ya la maestra ya no volvió a decir simplemente los quiero, sino empezó a tener realmente un afecto sincero hacia cada uno de sus alumnos. Y como sé que muchos de ustedes son bondadosos, pero a escondidas, para que nadie se entere de lo bueno que hacen, yo aprovecho para decirles muchas gracias. Y no solamente se los digo en nombre personal, sino también en nombre de Dios, que dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve triste y me alegraste. Hemos estado escuchando cuentos que tienen que ver con el valor de la bondad. Y me parece que la primera ocasión en que cada uno de nosotros nos encontramos con este valor es a través de nuestra propia madre. Evidentemente que no estamos haciendo a un lado al padre, pero como la mamá es quien pasa más tiempo con nosotros cuando somos bebés, pues de alguna manera, incluso como lo hacemos con la boca, al tocar la forma, el cuerpo con que nos alimenta, también vamos mamando este aspecto de bondad. Sentimos que estamos en el mundo siendo queridos, amados, aceptados, consolados, alimentados, etc. Por lo tanto, el siguiente cuento tiene que ver con esto y se llama Bondad de Madre. Y más que un cuento, permítanme decirles que es un relato basado en un reportaje periodístico. Un día hubo una tragedia, lamentablemente, en la naturaleza, como suele suceder. Y en ese momento surgió una enseñanza, yo creo, para el mundo. A través de la propia naturaleza, nosotros podemos admirar, reconocer que la bondad existe más allá de lo que nos imaginamos. En un artículo del National Geographic, hace varios años, se mostraba una foto impactante de las alas de Dios. Sí, las alas de Dios. Después de un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, los guardabosques iniciaron una larga jornada montaña arriba para valorar los daños del incendio. Un guardabosque encontró un pájaro petrificado en cenizas, literalmente posado como estatua en la base de un árbol. Un poco asombrado por el espeluznante espectáculo, dio unos golpecitos al pajarillo con una vara. Cuando lo hizo, 3 diminutos polluelos se escabulleron bajo las alas de su madre ya muerta. La amorosa madre, en su afán de impedir el desastre, había llevado a sus hijos a la base del árbol y los había acurrucado bajo sus alas instintivamente, sabiendo que el humo tóxico ascendería. Ella podía haber volado para encontrar su seguridad, pero se había negado a abandonar a sus crías. Cuando las llamas llegaron y quemaron su pequeño cuerpo, ella permaneció firme porque había decidido morir para que aquellos que estaban bajo sus alas pudieran vivir. La reflexión. En la naturaleza, a veces podemos encontrar una mayor capacidad de bondad y sacrificio que entre los seres humanos. Y al imaginar aquel pajarillo rodeando con sus alas a los pequeñuelos, viene a mi mente lo que también se representa en el arte para hablar de lo que hizo Cristo por nosotros. El arte cristiano suele utilizar la figura de un pelícano. Si ustedes visitan, por ejemplo, la Catedral de México, verán que en el altar de los reyes, en el sagrario, está un pelícano. ¿Por qué? Porque la tradición desde hace muchísimo tiempo, desde la Edad Media e incluso antes, decía que el pelícano es un ave que refleja qué significa a Cristo. ¿Por qué? Porque
Cuando el pelícano está criando a sus polluelos y ve que hay algún animal de rapiña que pueda llegar y comérselo si es que abandona el nido, el ave se pregunta, vamos a decirlo así, el ave ciertamente lo hace por instinto, pero el ave se preguntaría, si dejo el nido, dejaré a mis polluelos solos para que el ave de rapiña los devore. Pero si no voy a buscar alimento, mis polluelos se van a morir de hambre. ¿Qué es lo que hace entonces el pelícano? El pelícano lo que hace, y así se muestra en el arte cristiano, con su propio pico se abre el vientre. Y abriéndose el vientre, permite que los polluelos vayan comiéndose sus intestinos, todo lo que hay en él, y finalmente los polluelos van creciendo mientras esta ave va cubriéndolos con el cuerpo que va falleciendo poco a poco. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Entregar su vida. Pues yo creo que no solamente estas alas de Dios que menciona este importante reportaje, sino también el pelícano nos habla de muchas madres de familia que son como Cristo, que son capaces de entregar su vida para que sus hijos tengan lo mejor. Viene a mi mente algunas mujeres que yo he tenido la oportunidad de conocer que cuando les dijeron, mire, su hijo está en peligro de vida, pero también usted. ¿Qué es lo que prefiere? ¿A quién salvaría si tenemos que tomar una decisión? El médico bien sabe que tiene que salvar las dos vidas, pero cuando en ocasiones la vida no permite esto, sino hay que elegir entre el niño que nace o la propia madre, hay muchas madres que dicen, salve a mi pequeño. Yo quiero darle la vida y esto se manifiesta claramente. Vamos al siguiente cuento que se llama El Señor de las Cigüeñas. Y este cuento nos viene desde China, desde la China tradicional. En las elevadas montañas de China vivía un anciano llamado Tian. Su única compañía eran las cigüeñas y él se encargaba de cuidarlas y alimentar a sus polluelos. Su amistad con ellas era tan cercana que pronto lo llamaron el Señor de las Cigüeñas. En una ocasión, decidió bajar al pueblo para ver si las personas se acordaban de ser buenas y compasivas. Vistió sus mejores galas. Se subió sobre una de las cigüeñas y ésta lo llevó volando. Al llegar, encontró a un hombre pobre y enfermo envuelto en harapos y le preguntó, ¿cambiaría usted su ropa conmigo? Vine a comprobar si la gente es buena y no quiero que me reconozcan, explicó. El hombre enfermo aceptó. Vestido así, Tian se sentó en una calle de la plaza esperando que los paseantes lo ayudaran, pero nadie hizo caso. Cansado y hambriento, entró a una posada y pidió al dueño algo de comer, explicando antes que no tenía para pagar. Con gusto, respondió el propietario, quien le trajo pan y un humeante plato de sopa. Al día siguiente, Tian se presentó de nuevo. Sonriente, el posadero le ofreció un sabroso arroz. La misma situación se repitió durante varios días. En una de estas ocasiones, Tian dijo al posadero, «Usted ha sido un hombre bueno conmigo y tengo una gran deuda por su ayuda». «Olvídelo. Siempre he creído que ayudar a los otros es una gran oportunidad», repuso el anfitrión. «De cualquier forma debo recompensarlo. Permítame», solicitó Tian. Sacó de su bolsa unos pinceles y unos frascos de pintura y comenzó a pintar un gran árbol en la pared con varias cigüeñas en su copa. «¡Qué hermoso!», exclamó el posadero. «Eso no es nada», respondió Tian. Entonces aplaudió. Las cigüeñas cobraron vida y bailaron con gracia al ritmo de su canción. Tian explicó al sorprendido posadero que con ese espectáculo sus clientes estarían muy contentos y se dirigió a la salida. «¿Quién es usted?», preguntó el dueño, pero Tian se alejó sin responder. La fama de las cigüeñas danzantes corrió por el pueblo y gracias a tantos visitantes
el negocio del posadero prosperó. Este siempre preparaba algunos lugares para los que llamaran a la puerta pidiendo un poco de comida, aunque no tuvieran para pagar. Mucho tiempo después, Tian volvió a la posada. El dueño lo recibió llorando de alegría. «Gracias a usted, mi negocio va muy bien. ¿Cómo puedo recompensarlo?» «Solo te pido que sigas siendo tan bueno y compasivo como lo fuiste conmigo», respondió Tian. En ese momento, 3 cigüeñas lo levantaron de la ropa y se lo llevaron volando a las montañas. El posadero comprendió que Tian era el señor de las cigüeñas y desde ese día difundió su mensaje de compromiso y amor por el prójimo. Enseñanza: aunque la satisfacción de ayudar a otros es en sí misma la mayor recompensa, tarde o temprano, la persona bondadosa cosecha lo que ha sembrado. Y como dicen en los cuentos, colorín colorado, este programa se ha acabado.